UPAEP les da la más cordial bienvenida. Para el mejor lucimiento de esta ceremonia, les pedimos atender a las indicaciones del staff de protocolos. A todos ustedes les solicitamos permanecer en sus lugares durante el tiempo que dure este acto. Les pedimos guardar silencio. Les suplicamos apagar sus celulares, mantenerlos en modalidad avión o silencio. Les solicitamos atender a las instrucciones de protección civil. Ante una contingencia, evacúe y siga estas indicaciones. Mantenga la calma, no corra, no grite, no empuje. No permita aglomeraciones en las salidas. Circule en orden por los pasillos. Agradecemos sigan las instrucciones del staff de seguridad. Identidad. Formación integral. Solidaridad. Interculturalidad. Comunidad. Juventud. Muy buenos días tengan todos ustedes. UPAEP les da nuevamente la más cordial bienvenida en este segundo día en el Congreso Internacional Enfermería, Ciencia y Arte del Cuidado. Para continuar con este magno evento, escucharemos la ponencia Experiencias en la investigación de comunidades de nativos americanos, la cual es presentada por la doctora Alana Clock de la Universidad de Oklahoma. Para lo cual también nos acompaña como traductora la maestra Carmelita Ruiz Beltrán. A continuación conoceremos más de la trayectoria de nuestra ponente. La maestra Alana cuenta con el doctorado en enfermería para la Universidad de Texas, especialidad en educación en enfermería, enfermera registrada del Hospital del Corazón en Oklahoma. Ha sido instructora clínica en la Universidad de Oklahoma del Departamento de Ciencias de la Salud Comunitaria, consejera y psicóloga. Ha recibido el premio Héroes en Acción en 2022 en Oklahoma como enfermera educadora del año. 2 premios a la excelencia en la evaluación de programas académicos, CEHS. Es miembro actual de la Asociación de Enfermeras en Oklahoma. Forma parte de la Asociación de Enfermeras Estadounidenses. Actualmente es directora del programa de enfermería en la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos. Bienvenida, maestra. Un gusto contar con su participación. Thank you very much for that introduction. I'm honored to be here with you this morning. As she said, I'm Director of Nursing at Oklahoma State University. We currently have an RN to BSN program in nursing education, which is for nurses who have completed a 2-year degree in nursing to progress to the next level, which is the Bachelor of Science in Nursing. We are working hard to develop
a brand new program that starts this fall, which is a full 4-year nursing degree program with students taking 2 years of prerequisites, then applying to and being accepted into the program, which then they complete 2 years of full-time study and can take the test to obtain their nursing license. My passion and my love is nursing education. Today's talk is about the indigenous populations in the United States, but I will be bringing it back around to nursing education and how that can make a positive impact on some of the issues that they face. The next slide, please. So the indigenous population in the United States are referred to as Native Americans. Sometimes they're also referred to as American Indians. I will be referring to them as Native Americans today. There are close to 10 million Native Americans in the United States, which is approximately 3% of the population. There are 574 federally recognized Native American nations. Can hear me? This is the translator. If you could please, Which is also referred to as tribes. To be federally recognized means that they have a relationship with the government and have Dr. Alana, received funding and services. They're also allowed to be self-governed. Dr. Alana, can you hear me? This is the translator. Yes. If you could do me a favor, just like little segments, and then give me a brief period so I can give the translation in Spanish. Sure, yes. Okay, I'm going to go ahead then. Los pueblos indígenas, la población de pueblos indígenas en Estados Unidos. Me voy a referir a ellos como americanos nativos. En el 2021 había una población de americanos nativos de 9.7 millones, el 2.9% de la población de Estados Unidos, 10.2% con 65 años o más y el 27% con 19 años o menor. 574 naciones americanas nativas reconocidas de manera federal y 326 reservas nativoamericanas reconocidas de forma federal. La población de abajo es la más grande y con la mayor población. There are 326 federally recognized Native American reservations, which are areas of land reserved for a tribe by the U.S. government. Estas reservas son separadas por tribus por parte del gobierno federal. Next slide. This illustration is a map of the United States showing the locations of the tribes across the country. Aquí pueden ver un mapa que indica la ubicación de las diferentes reservas en Estados Unidos continental. Next slide. So many of the Native Americans live on reservations, which are located primarily in rural areas. Americanos nativos viven en áreas rurales. The housing is often inadequate and crowded, not enough plumbing or heating, cooling, or even running water.
Las viviendas son muy limitadas en recursos, no tienen suficiente plomería y tampoco muchas veces agua potable. Often, several generations live in the same home in order to share resources. Muchas de las generaciones de manera seguida viven en el mismo lugar y compartiendo estos recursos. There are high rates of unemployment and poverty, violence on the reservations. En las reservas hay alto índice de desempleo y de violencia. Schools are severely underfunded. Therefore, there is not adequate education. Many Native Americans drop out of high school, and even more that attend universities drop out before completion. Las escuelas no tienen los recursos necesarios y por lo tanto hay mucha deserción en los diferentes niveles educativos. Okay, next slide. So Native Americans in the United States experience significant health disparities, which leads to lower life expectancies. Así que muchos americanos nativos experimentan muchas disparidades en la salud, lo cual nos lleva a una expectativa de vida muy baja. Some of the reasons behind this are lack of adequate education. They feel discriminated against in healthcare, and there's a lack of communication and understanding with healthcare providers. Algunas de las razones o de los efectos para esto es una educación inadecuada y muchas veces se sienten discriminados ante estas situaciones. They do receive services from the Indian Health Services, but this program lacks funding and lacks quality specialists and mental health services. En muchas ocasiones reciben el trato por parte de los servicios de salud indígenas, pero muchas veces ellos no cuentan con los especialistas necesarios ni los servicios de salud mental, así como los diagnósticos adecuados. There are challenges to obtaining healthcare off the reservation because the low employment rates, they lack insurance, and then there is the burden of significant travel to access healthcare. El gran reto que ellos tienen es poder accesar al seguro médico necesario, pero tienen muchas condiciones que los limitan para poder llegar a esto. Okay, next slide. So across the board, the health of Native Americans is worse than other racial groups in the United States. Así que podemos ver por general que los americanos nativos están en desventaja en muchas cuestiones en Estados Unidos. Some of the common health issues they face include opioid addiction, alcohol problems, obesity, diabetes, and hypertension. Algunos de los problemas de salud comunes que ellos enfrentan son la adicción o los trastornos por uso de opioides, problemas de alcohol, obesidad, diabetes e hipertensión. Statistics show that Native Americans are 177% more likely to die of diabetes than other cultural ethnic groups. Las estadísticas demuestran que los americanos nativos tienen 177% veces más probabilidades de morir por diabetes que en otros grupos. Some of the reasons that contribute to these chronic health problems, biological reasons, we've talked about
the economic and cultural environment on the reservation, language barriers affecting communication with healthcare providers. Algunas de las razones para estos problemas de salud crónicos son por razones biológicas, como ya mencionamos, los ambientes culturales y socioeconómicos y las barreras que se presentan por la comunicación y la brecha en la comunicación, así como una alfabetización menor. Okay, next slide. This graph shows the comparison of smoking rates between Native American and other groups during the years 2018, 19, and 2020. Esta gráfica nos muestra la comparación de los grupos nativoamericanos en cuanto a tabaquismo en los años 2019. The middle figure in each of the row of columns is the Native American rates, and you can see they have the highest overall average of 26.7% of smoking. En la gráfica, la columna de en medio es la que muestra el índice de americanos nativos. Y como pueden ver, ellos tienen más de un 26%. Next slide. This graph shows obesity rates across ethnic and racial groups, with again Native Americans in the middle of the lighter column has the highest average at 42.7%. Aquí podemos ver en esta gráfica los índices de obesidad en comparación de todos los grupos étnicos, y como podemos ver, los americanos nativos, una vez más, tienen un alto índice en más de 46%. Next slide. This illustration compares incident rates of lung cancer and death rates from lung cancer. Native Americans are the third column from the left. They have the highest incidence and the second highest death rate. Aquí podemos ver una gráfica que muestra las incidencias de cáncer del pulmón. Ellos, los americanos nativos, son la tercera columna de la derecha y, como pueden ver, también tienen un alto índice. Next slide. This illustration shows colon cancer incidence rates. They're highest for the Native Americans, 30%. Death rates are the highest at almost 21%. Aquí podemos ver las incidencias de cáncer del colon. Igual hay figuras que muestran un alto índice en americanos nativos, tanto como de incidencia, así como de muerte. So due to these chronic health conditions that we've discussed, Native Americans have increased susceptibility to pandemics. Y por todas estas cuestiones que hemos mencionado, los americanos nativos tienen una alta susceptibilidad a todas las enfermedades y a las pandemias. Factors that contribute to this susceptibility include the high prevalence of chronic disease, the poor living conditions, lack of adequate health care. Algunos de los factores que inciden en esta susceptibilidad tienen que ver con una alta prevalencia de enfermedades crónicas y las condiciones de vivienda. As hand washing is a key factor in preventing the spread of infection, but many of the Native Americans on reservations lack running water. This definitely contributes to the issue as well. Ya que el lavado de manos es un factor muy importante para evitar el contagio, pero como bien sabemos, en estas reservas los indígenas nativos no cuentan con agua potable y esto limita la posibilidad de hacerlo. There are two historic pandemics that affected Native Americans more than other groups. The 1918 Spanish flu
and the H1N1 in 2009. Hay dos pandemias que afectaron mucho a la comunidad y una de estas fue de 1918 a 1919 por parte de la influenza. Okay, next slide. So then we bring this around to their vulnerability to COVID-19. Y con eso podemos dar pie a su vulnerabilidad hacia el COVID-19. Native Americans have increased vulnerability to COVID-19 due to the factors of poverty, lack of adequate health care, and the increase in comorbidities and the poor living conditions. Los americanos nativos tienen un más alto riesgo de estas comorbilidades, incluyendo la obesidad, la enfermedad cardiovascular y otras. The crowding in the homes and the fact that most Native Americans that are employed off the reservation were employed in frontline jobs also increased their susceptibility. La susceptibilidad también aumenta por la cantidad de personas que viven en los hogares multigeneracionales, así como los empleos que tienen en primera fila. Next slide. So the effects of COVID-19, or the statistics, are shown here. Aquí vemos las estadísticas de los efectos del COVID-19. Their incidence rate was much higher than those of whites, and the median age of their death decreased from 69 to 65 years during the pandemic. El rango de incidencias de americanos nativos era 3.5 veces mayor que los americanos de tez blanca. Las muertes disminuyeron de los 69 años a los 65. Their rates of infection, hospitalization, and death from COVID-19 were significantly higher than other ethnic groups. Para COVID-19, los índices fueron significativamente más altos en estos grupos de americanos nativos. Next slide. As I talked about before, the tribes are self-governed and make laws on their own reservations, and their laws that they developed on the Navajo Nation were stricter than the state laws. Como mencioné en algún momento, estos grupos se gobiernan por sí mismos y ellos establecen sus propias leyes. Por lo tanto, estas leyes son mucho más estrictas que las otras establecidas en otros grupos por el gobierno. Additionally, their vaccination rates were higher than most other groups. They had very strong campaigns and support from leaders to obtain the vaccinations. En contraste, los índices de vacunación en estos grupos eran mucho más altos. Ellos tenían mucho apoyo por parte de diferentes grupos para tener acceso a las vacunas. This was attributed to the cultural beliefs of respect of elders and leaders, and those were the ones that started the vaccinations and contributed to those in the tribe following. Esto se atribuye a los más grandes de las tribus, los líderes de las tribus que pensaban que era necesario que se llevara a cabo este proceso, y así fue como comenzó. Next slide. As discussed previously, the Navajo Nation is the largest of the Native American tribes, and they were hit the hardest by COVID-19.
mencioné antes, la población navajo es la más grande y ellos fueron los que más sufrieron los efectos del COVID-19. There have been 4 key factors identified to explain why they were hit the hardest through the first 2 waves of COVID-19. Hay 4 factores que nos explican por qué ellos fueron los más afectados por estas 2 primeras olas del COVID-19. The prevalence of the underlying health conditions as discussed previously, La prevalencia de las condiciones de salud subyacentes, como mencioné anteriormente. there's a lack of resilience within the tribes due to their fluctuation. Their income is dependent on fluctuation of the market, and this was significantly affected during the pandemic. Hay una falta de resiliencia institucional, y esto fue lo que les afectó de manera fuerte. Additionally, there's complicated relationship between the federal and tribal governments, and then even within the tribal government, there was lack of trust, which contributed to the inability to deal with the pandemic effectively. Adicionalmente, hay una relación muy complicada entre el gobierno federal y los gobiernos tribales. Incluso hay muchas diferencias entre las mismas tribus y sus gobiernos, y hay una falta de confianza entre ellos, y por lo tanto esto les afectó de manera más fuerte. Next slide. So now I'm going to bring it around to nursing education and how they can have an impact on some of these issues that Native Americans face. Bien, ahora vamos a ver cómo que la educación en enfermería puede tener un efecto en todos estos factores que hemos mencionado en los americanos nativos. Nursing education can play a role in decreasing these health disparities through increasing the diversity of nurses is the first step. El primer paso es aumentar la diversidad entre los enfermeros y enfermeras para que a través de la educación en enfermería esta pueda tener un rol para disminuir las disparidades en la salud. Nurses from diverse cultural backgrounds, including Native Americans, are in a better position to advocate for quality and culturally appropriate health care. Las enfermeras y los enfermeros de diferentes grupos están en una posición que pueden mejorar las condiciones y tener un efecto en estas diferentes condiciones. Research shows that minorities are more likely to return and serve in their underrepresented communities, and that patient satisfaction with healthcare increases when the provider is of the same background. Las estadísticas demuestran que cuando el proveedor de salud es del mismo origen que el paciente, hay una satisfacción mucho más grande por parte del paciente. Increasing the number of culturally diverse nurses will definitely improve communication and trust within their communities, which ultimately leads to improved patient outcomes. Aumentar la diversidad de los enfermeros y las enfermeras en el campo de la enfermería definitivamente va a tener un impacto en la confianza que tienen los pacientes y por lo tanto en los efectos en la salud. Patients feel more comfortable when their healthcare provider shares a similar or same ethnicity, race, language, which strengthens trust and communication. Los pacientes se sienten mucho más a gusto cuando el proveedor de salud, enfermero o enfermera, es del mismo origen y comparte el mismo idioma y las mismas creencias. This ultimately leads to patients complying with their treatment regimens better, which improves their health outcomes.
A su vez, nos ayuda a que el paciente siga las instrucciones del proveedor de salud y pueda tener un mejor resultado. As you can see here, Native Americans make up a very, very small portion of the nursing workforce in the United States. Como pueden ver, los americanos nativos son una minoría del número de enfermeros y enfermeras que tenemos en Estados Unidos. Next slide. There was a study done to discover what prevents Native American high schoolers who are interested in nursing from pursuing the degree. Hay un estudio, este estudio demuestra cuáles son los factores que influyen en que los estudiantes de enfermería americanos nativos puedan o no seguir adelante con esta elección. They don't have adequate knowledge about what nursing is, what it means as a career, and what nurses do. No tienen un conocimiento de lo que es la carrera de enfermería ni qué es lo que hacen las enfermeras. The high schools do not adequately prepare them academically to pursue this degree. Los colegios no los preparan académicamente de manera adecuada para poder seguir adelante con un título en enfermería. Most of their parents have not attended college, so they don't know what resources might be available to assist them. La mayoría de sus papás no han ido a los colegios y por lo tanto no saben cuáles son los recursos disponibles para llevar a cabo esta decisión. They're concerned that they may experience racism or be looked at negatively within the community. Les preocupa que puedan experimentar racismo o estereotipos negativos. The family ties with the Native Americans are very strong, and it may be difficult for them to leave the tribe. And they also may have many responsibilities that they would not want to live to someone else if they left the tribe. Los lazos que tienen entre las familias son muy fuertes y por lo tanto es difícil que puedan dejar la comunidad. También el poder pasar las responsabilidades que ellos tienen a otras personas no es fácil. Next slide. So increasing the diversity of the nursing workforce in the United States has been a key strategy that has to decrease health disparities. Sorry. Así que aumentar o mejorar la fuerza laboral de enfermería y agregar una diversidad es clave, una estrategia clave para el futuro. Although there have been efforts to increase the diversity of the nursing workforce, it still remains a predominantly white female profession. Aunque se han hecho muchos esfuerzos por hacer este cambio, predominantemente se considera una carrera de los americanos nativos de tez blanca y mujeres. Okay, next slide. There are some programs across the United States that have been developed to increase the number of Native American nursing students and to facilitate their success. Hay un par de programas que se han desarrollado en Estados Unidos para facilitar el acceso a la educación en enfermería y para garantizar su éxito. It's a program developed at South Dakota State University to provide a nurturing environment to assist them with their success and provide financial support. Hay un programa que se desarrolló en Dakota del Norte que provee ese apoyo
y colaboración para que ellos puedan desenvolverse mejor en este ambiente. Next slide. These are 3 additional programs that have been developed, again, to assist Native Americans with completing nursing school. Aquí también tenemos otros 3 programas que se han desarrollado también para poder apoyar a los americanos nativos en la escuela de enfermería. The Native American Nursing Pipeline Project was developed in Colorado to increase the number of Native American nurses. En Colorado se desarrolló el programa de enfermería americano nativa y esto tiene el enfoque de aumentar la cantidad de enfermeros y enfermeras americanos nativas. The NCATS program in Arizona was developed to increase the number of BSN and advanced practice nurses within tribal facilities, as well as to assist associate degree nurses to advance their careers. También tenemos el programa INCATS en la Universidad de Colorado y este tiene el propósito de aumentar el número de alumnos con licenciatura en enfermería y también en práctica avanzada en ubicaciones tribales. This program also was designed to increase collaboration between the tribes, between practice, and between nursing education programs. Este programa también tiene la función de aumentar la colaboración entre los grupos tribales y la práctica académica de la enfermería. Blackfeet Community College in Montana developed a program to provide higher education to the residents of the Blackfeet Nation and the surrounding communities. En Montana tenemos este programa que está desarrollado para proveer apoyo a la comunidad del colegio de Blackfeet dentro de la escuela de enfermería. Next slide. An additional way in which nursing education can contribute to improving the health of Native Americans is to have content on healthcare practices for this population within their curriculum. Otra cosa que puede ayudar a estas comunidades de americanos nativos es que podamos tener dentro de los cursos información específica para aprender sobre sus diferentes culturas. And looking specifically at Oklahoma State University and our nursing programs, both programs each contain a course specific to learning about various cultures, including Native Americans. Echando un vistazo directamente a la Universidad de Oklahoma State, vemos que ellos tienen un programa específico para aprender sobre las diferentes comunidades. There are currently collaborations in place between the local Iowa tribe of Native Americans and OSU, including public health, Hay colaboraciones en este momento con la Universidad del Estado de Oklahoma y con diferentes grupos de americanos nativos para poder llevar esto a cabo. With this brand new program that we are starting, we anticipate further collaboration with the Iowa tribe to work with them to see what else the nursing program at OSU can do to assist in the efforts to decrease their health disparities. Con esta colaboración esperamos que más adelante podamos ver cómo podemos seguir colaborando y ayudando a las diferentes comunidades en sus necesidades. Oklahoma State University overall has the designation as the most successful land grant institution in the nation for Native American students. La Universidad del Estado de Oklahoma también tiene el
más exitosa institución de permisos de suelo en la nación para americanos nativos estudiantes. OSU does have a thriving Native American campus community with many organizations and associations available for them. También tienen un campus, una comunidad de americanos nativos que se está desarrollando muy bien con organizaciones de estudiantes en ingeniería, ciencia y las artes. Next slide. So now is the time for any discussion, comments, or questions from anyone. Muy bien, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas o de análisis. Okay, well, thank you very much for this opportunity. I look forward to further collaborations and working together. Thank you for your time Muchísimas today. gracias por esta oportunidad. Espero en el futuro poder seguir colaborando con ustedes. We have a question for you, Dr. Alana. Okay. Buenos días desde acá en Enfermero Chileno. Con los estudios que ella ha hecho, Good morning. This is a nurse here from Chile, you said. con los estudios que ella ha hecho, ella cree que la inversión económica es la adecuada para efectos de la respuesta que ha tenido, o hace falta más intervención de enfermería. With the studies that you have carried out, do you think that the amount of money that has been put into it is enough, or do you think there's a need for more economic support? I do believe there's a need for more economic support, yes, to fund the Indian Health Services to provide better health care and to provide educational support for Native Americans to obtain further education. Hay una necesidad, sí, de mucho más inversión para poder apoyar a los diferentes grupos nativoamericanos, tanto en educación como para que sigan adelante con sus carreras. Ya no hay ninguna otra pregunta, perdón. Muchas gracias. Agradecemos su valiosa participación, maestra Alana Clark. Thank you. Thank you very much. Enseguida le proyectarán su diploma de participación. We will shortly be projecting your diploma for your participation. Thank you very much. Thank you. Agradecemos también su participación, maestra Carmelita. Muchísimas gracias.